En el capítulo de hoy vamos a explicar cómo heredar un palacete sin ni siquiera poner un euro. Una estrategia definida desde el primer momento va a hacer posible que ciertas cosas que eran casi imposibles se hagan realidad. Hoy, aquí y ahora, las vamos a explicar todas. Somos Jorge y Mariano de Imperson y vamos al lío. Pues sí, Mariano, porque hay veces que uno hereda de un familiar lejano que había por ahí ido y a lo mejor no puede o no se ve en la capacidad de poder dar porque hay que hacer una liquidación de impuestos, es una persona joven, no tienes familiares cercanos que te puedan ayudar a hacer el pago de esos impuestos necesarios para poder poner a su nombre y poderlo vender. ¿Y qué hacemos? Pues rezar a la Virgen, ¿no? No, a ver, estos casos hay mucha gente que parece que todas las herencias llegan y demás, pero hay muchísima gente que las tiene que rechazar por lo que tú dices, porque no pueden asumir el coste de pagar los impuestos para heredar esa vivienda o esas propiedades. Y mira, en este caso concreto que estamos tratando ahora mismo, digo palacete, o hemos dicho el palacete, no porque fuera una casa enorme y súper cara. La casa estaba súper bien ubicada y eso sí que es verdad que permitía que fuera una casa cara, pero lo de palacete no iba en el sentido de metros de extensión, sino la estética de la vivienda, que no ayudaba en absoluto porque parecía que estabas, una casa que además está muy cerca del Palacio Real, parecía que estabas, que era una extensión del Palacio Real. Solo apto para ladies. Total, total. Desde luego, chirriaba, aquello chirriaba, que no digo yo que no, que a la persona, oye, que al final decía, no, es que este familiar era su capricho, la decoración, los maracios, el Madrid de los Austrias, y es que parecía, insisto, una extensión del Palacio Real aquello, hasta los pulsadores de la luz de cuero, con marcas doradas, no, no, sí, seguro que eran pastizal y además estaban hechos a lo mejor a medida para él. Pero desde luego no era el estándar. Pondremos si eso alguna foto para que se vea de lo que había, cómo estaba, cómo lo intentamos neutralizar al máximo para por lo menos dar una imagen un poco más coherente. Y además te voy a decir una cosa, como esta persona estuvo un tiempo enferma y estaba en casa, ya no estaba en condiciones obviamente, esta persona, pues el vecino de arriba, pues tuvo una incidencia en la cocina. Y fíjate, pues tenía todo el techo de la cocina totalmente manchado, ya se veía claramente el color ese amarillo del techo, pues ya reflejaba, ¿no? Pues que ahí Había pasado. había pasado algo y bueno, pero no era gustoso, ¿no? Si quieres ir a... Ya tenías la estética como estaba, que lo intentarías neutralizar, las manchas en el techo por una avería, y si luego encima tenías el problema de que las personas que iban a heredar no podían heredar en ese momento todavía, porque no podían hacer pago al frente de los impuestos, que por eso en un familiar directo, pues la cuantía era ciertamente elevada para su caso, pues complicábamos todo, ¿no? Entonces tuvimos que establecer una estrategia de varias vías. Por un lado, la más fácil, bueno, pues quitamos. Seguro no sé qué hacer caro a la persona. Lo quitamos nosotros y nos quitamos. Problema solucionado. La parte estética, pues vamos a neutralizarlo en la medida de lo posible. Vamos a retirar todos los muebles que se pueda. Vamos a quitar toda la decoración que se pueda. Es que es eso que la gente se cree que porque para ellos esté muy bonito, para el resto también. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Que los muebles sean hasta nuevos o estén nuevos. No, si caros de narices, Claro. lo que digo, si es que en esa casa y los pulsadores de la luz seguro que son de los más caros que hemos tenido en una vivienda. Alguna cosa con cuero, con ribetes y tal, es que eso yo estoy convencido que que se lo han hecho a propósito. Standard nubes. Pero no, desde luego que no. Pero los tiradores de los armarios, que de verdad, insisto, parecía que estabas en el Palacio Real y que había una extensión para que los reyes escaparan y estuvieran allí tranquilos un tiempo. Pues esto parecía eso, que era una extensión de los aposentos del Palacio Real. Bueno, pues eso en la medida de lo posible pues se podía solucionar, pero ¿cómo crees que arreglamos el tema de vender una casa, entre comillas, de vender sin liquidar impuestos? Pues muy sencillo. Como todas las casas que tienen problemas, todo el problema que haya va a repercutir en precio. Eso seguro. ¿Cómo podemos hacer para que no repercuta o que sea muy poco? Pues hombre, para que sea un grupo mínimo posible, tenerlo todo claro para cuando haya un interesado, explicarle la opción que hay y si podemos tener 4 interesados, mucho mejor. Lo que hay y que sean conscientes de que ese precio es correcto para esa casa, el Estado y sobre todo por los problemas que hay. Que no son problemas, simplemente es tiempo. Esto al final va de estrategia y puede ser un producto increíble por la localización donde estaba, las características, era increíble, pero mira, esto me recuerda mucho a lo que pasó con Alejandro Mando cuando estaba
prácticamente para morir, en el año 326 a.C., que estaba todo su séquito alrededor, postrado en su cama, todo su séquito alrededor. Le preguntaba, ¿quién va a ser el sucesor? ¿Quién va a ser el sucesor? Y no había una estrategia clara, que sea más fuerte y pueda continuar con el imperio. ¿Qué pasó? No había una estrategia clara definida. Pues que allí hubo luchas y peleas entre unos y otros, debilitando al imperio, que se lo cargaron en unos pocos años. Porque no había una estrategia clara de trabajo. Diferente aquí, que dijimos, mirad, vamos a sentarnos, la casa vale esto, lo normal, que es un error, como siempre decimos, todo el mundo hincha en precio por arriba, nosotros tenemos que ajustarnos, que parezca atractiva, versus a lo que es caro y tiene que ir ajustándose, que parezca atractiva, que vengan varios interesados, y una vez que hagan esa presentación de oferta, decirles, bueno, hay 2, 3 ofertas, que era lo que queríamos, necesitamos mínimo 2 ofertas, y explicarles la situación, y decir, el que la acepte se queda con la vivienda. Ya no es que si la financiación, que si el que pueda pagar un poco, no, ya es, mira, la situación es esta, hay que hacer unas arras potentes, mínimo un 10%, para que la persona que no tiene capacidad pueda liquidar impuestos, los trámites que puedan irse un mes y medio o 2, que pueden ser paralelos a los tuyos, pero bueno, que sepas que ese dinero se va a utilizar para esto y posteriormente, cuando ya esté en nombre de esta persona, se puede ir al notario para poderla vender. Se podría hacer hasta la PAG, pero los bancos muchas veces por detrás, pero yo he hecho operaciones en las que la adjudicación era previa a la compra que se hacía en el mismo acto. Se quedaba repitiendo una parte y se Pues ya, pero claro, ya está su precio y tal. Pero bueno, que de esta manera el precio yo creo que conseguimos sacarlo dignamente, sin prácticamente verse afectado. Y eso sí, pues fue de esa manera. Una de las personas pues, que tenía cierta urgencia, además donde editaba financiación, dijo, miren, no, yo es que quiero ir al notario la semana que viene, pues este piso la semana que viene, olvídese que no se puede, por las circunstancias. Y fue la otra, digo, mire usted, hay otra oferta, pues si usted acepta estas condiciones, por escrito firmamos arras, aceptando que en estas arras se van a utilizar para esto y que una vez que el procedimiento administrativo, que puede estar más o menos en mes y medio, 2 meses, esté finalizado, cuando los plazos los determine el procedimiento administrativo, iremos a notaría. Lo más rápido posible una vez que esté. Perfecto, porque la vivienda me encaja, es lo que quiero y me da igual una semana más o una semana menos. Y así fue como se consiguió. Con una estrategia clara. No destruyendo un imperio tan enorme. que hacer la guerra por su cuenta. Pues esto. Malo, 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 malo. Y es una manera, entre comillas, sencilla, si se sabe hacer, de cómo sacar adelante una herencia que a lo mejor pues no habría otra manera de poderlo hacer. Y muchas veces, pues sobre todo esto pasa cuando los familiares no son tan directos, ¿no? Cuando son directos, al final prácticamente la bonificación hace que el pago sea simbólico, pero es cierto que, bueno, pues están estos impuestos por ahí y que bueno, pues que hay que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Y aquí se juntaron 3, pero creo que se solucionaron todas. Pero bueno, pues seguir contando, ¿no? Este tipo de casos en próximas entregas. Un saludo.